El silencio no es la ausencia de sonido, sino el acecho de lo que no se atreve a hacerse oír. Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, rincones del mundo donde la realidad es apenas una fina membrana que a veces se rasga sin previo aviso. Esta es la crónica de tres almas que en momentos y lugares distintos cruzaron ese umbral y descubrieron que no estamos tan solos como nos gustaría creer. Y el eco de los siglos. Sombras en la biblioteca. La ciudad dormía bajo un manto de niebla otoñal, pero en el corazón del antiguo edificio del centro, una luz mortecina aún desafiaba a la oscuridad. Era la biblioteca, un santuario de madera oscura y estanterías que se alzaban como gigantes hacia techos invisibles. El aire allí siempre olía a una mezcla de papel viejo, cuero seco y el aroma metálico de las lámparas de aceite que decoraban las mesas, reliquias de una época en la que la luz era un lujo ganado a la penumbra. La encargada, una mujer dedicada a la quietud de los libros, se encontraba sola. Eran pasadas las 10 de la noche. El rítmico teclear de su computadora era el único pulso de vida en aquel laberinto de conocimiento. Sin embargo, mientras repasaba unos archivos, un sonido rompió su concentración. No fue un golpe seco, sino algo mucho más inquietante, el siseo de unos pies arrastrándose sobre el parqué encerado. ¡Shh! Ella se quedó inmóvil, con la espalda recta y el oído agudizado. Es el viento, se dijo a sí misma, aunque sabía que las ventanas de doble cristal estaban selladas. Un escalofrío, como una gota de agua helada, le recorrió la espina dorsal. De pronto, la iluminación comenzó a parpadear. Las bombillas modernas luchaban contra una fuerza invisible, emitiendo un zumbido eléctrico que parecía un lamento. Con el corazón martillando contra sus costillas, buscó en su bolso y sacó una pequeña linterna metálica. Justo cuando sus dedos apretaron el interruptor, las luces del techo se rindieron. La oscuridad fue total, densa como el chapapote. El haz de luz de la linterna cortó la penumbra, revelando partículas de polvo flotando en el aire quieto. Giró lentamente hacia el pasillo central, donde las estanterías formaban un túnel de sombras. Allí, a unos 10 metros, la luz iluminó algo que no debería estar. Una figura alta, imponente, envuelta en un manto tan negro que parecía absorber la luz de la linterna. No tenía rostro, solo 2 puntos de una luminiscencia pálida y enfermiza que la observaban con una fijeza inhumana. «¿Hola?», logró articular ella. Su voz sonó pequeña, extraña en aquel vacío. La figura no respondió con palabras. En su lugar se deslizó hacia adelante. No caminaba. Se movía con una fluidez antinatural como si flotara sobre el suelo. El pánico, ese instinto primario que anula la razón, se apoderó de la mujer. Se dio la vuelta y corrió. Sus zapatos resonaban con estruendo en la madera, un eco que parecía perseguirla junto a los pasos arrastrados que ahora eran más rápidos, más pesados. Al llegar a la salida, una ráfaga de aire helado entró de golpe, como si el edificio mismo estuviera exhalando. El impacto fue tal que la tapa de las baterías de su linterna se aflojó y la luz se extinguió. En la oscuridad absoluta sintió una presencia pegada a su espalda. Un frío gélido le lamió la oreja y un susurro, una voz que sonaba a hojas secas crujiendo bajo la tierra. Pronunció su nombre con una claridad aterradora. Corrió hacia la calle, sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo. Al día siguiente, bajo la luz engañosa del sol, regresó. Todo parecía normal.
excepto por un detalle. Sobre su escritorio cerrado descansaba un libro antiguo que ella no había sacado. Estaba abierto en una página que describía, con escalofriante detalle, a los guardianes del silencio, entidades que reclaman como suyos los edificios donde la historia ha dejado de respirar. 2. La niña que el agua no pudo olvidar. A kilómetros de distancia, lejos del asfalto y el humo, la naturaleza guardaba su propio secreto oscuro. Un grupo de adolescentes, la joven Julieta y sus amigos Laura, Hugo y Lucas, buscaban la libertad de un campamento de verano. El lugar parecía idílico, cabañas de madera alineadas, el susurro de un río cercano y el aroma a pinos y fogatas. Pero la primera noche la atmósfera cambió. En la cabaña de las chicas, bajo el resplandor de las linternas, el aire se volvió pesado cuando una de las jóvenes más veteranas decidió contar la leyenda local. Habló de una niña que años atrás se había deslizado por las rocas resbaladizas del río. Decían que sus pulmones se llenaron de agua fría y que su espíritu, atrapado en el lecho del río, buscaba compañía para su soledad eterna. Esa noche, a las 2 de la mañana, la joven protagonista se despertó. Al mirar hacia la litera de abajo, vio a su amiga Laura encogida, con los ojos desorbitados y las mejillas empapadas en lágrimas. Laura señalaba la puerta, una estructura de madera con un pequeño cristal en el centro. «Hay alguien fuera», susurró Laura con voz rota. «Una niña». La joven intentó ser valiente. Sugirió que sería alguien yendo al baño. Pero la sensación de ser observadas era asfixiante. Invitó a su amiga a subir a su cama y ambas permanecieron abrazadas, escuchando el rasguño de las ramas contra las paredes, que sonaba sospechosamente como uñas humanas. 3 semanas después, movidos por esa curiosidad temeraria que solo otorga la juventud, los 4 amigos decidieron investigar. A la 1 de la mañana, bajo una luna pálida que apenas iluminaba el bosque, caminaron hacia el río. El sonido del agua golpeando las piedras era un rugido constante. Cruzaron por un sendero de rocas y, al llegar a la otra orilla, un crujido detrás de ellos los hizo girar. Allí, de pie sobre una piedra, estaba ella, una niña de no más de 7 años. Su ropa, una camiseta blanca y pantalones cortos, estaba completamente empapada, pegada a su cuerpo menudo. El agua goteaba de su cabello lacio, formando un charco oscuro a sus pies descalzos. Sus ojos eran cuencas de tristeza infinita. Cuando Julieta soltó un grito ahogado, la niña levantó un dedo pálido hacia sus labios y emitió un suave «shh». En ese instante, una luz se encendió en una de las cabañas lejanas. El hechizo se rompió. «¡Corred!», gritó Lucas. Los jóvenes huyeron con el corazón en la garganta, sintiendo que el frío del río los perseguía entre los árboles. Minutos después, se encontraron con una monitora, Andrea, que parecía buscarlos preocupada. Ella les prometió que patrullaría la zona mientras ellos regresaban a sus camas. Sin embargo, el campamento nunca volvió a ser el mismo. Al amanecer, la dirección anunció que todos debían regresar a casa de inmediato. El campamento cerraba para siempre. Lo más aterrador no fue la evacuación, sino la conversación final. Cuando preguntaron por Andrea, el monitor jefe, pálido y con las manos temblorosas, les dijo que Andrea estaba en la enfermería desde el día anterior debido a una caída grave durante una actividad matutina. Los jóvenes se miraron entre sí, el vello de sus brazos erizado por un horror insoportable.
La mujer que los había consolado en la oscuridad de la noche no podía ser la misma que yacía herida en la clínica. El espíritu del río no solo se manifestaba como una niña, buscaba formas de integrarse, de ser vista, de nunca ser olvidada. Tercero, el invitado de la oscuridad. El último relato nos lleva a las afueras de un pueblo tranquilo, donde una adolescente llamada Nelly buscaba ganar algo de dinero cuidando niños. Fue contratada por la señora Gutiérrez para cuidar a sus 3 hijos, Laura, Javier y Diego. La casa era amplia, de techos altos y pasillos que se perdían en la sombra, pero Nelly no era miedosa. O al menos no lo era hasta esa noche. Cerca de las 8 recibió un mensaje de la madre. Olvidé decírtelo, un niño más vendrá esta noche. Es el hijo de una amiga, se llama Pedro. Poco después, un coche negro se detuvo frente a la casa. Un niño pequeño bajó. No llevaba mochila ni juguetes. Entró sin mirar a Nelly a los ojos y se dirigió directamente al cuarto de los otros niños. Pedro era extraño. Hablaba con una formalidad gélida, usando palabras que no encajaban en la boca de un infante. Los otros niños, usualmente juguetones, se volvieron retraídos y silenciosos en su presencia, como animales que detectan a un depredador. La noche avanzó y la realidad empezó a deshilacharse. La televisión se encendía sola, mostrando estática ruidosa. Se escuchaban susurros en los pasillos que se cesaban en cuanto Nelly asomaba la cabeza. Al buscar a Pedro, lo encontró en el baño, a oscuras. El niño estaba sentado en el suelo, meciéndose rítmicamente mientras recitaba algo en un idioma gutural antiguo que parecía hacer vibrar las paredes. «¿Pedro, estás bien?», preguntó ella, con la voz quebrada. El niño giró la cabeza. Sus ojos no tenían brillo. Eran 2 pozos de vacío absoluto. «Ellos vienen», dijo él con una sonrisa que le desencajó la mandíbula. El miedo se transformó en una pesadilla física. Horas después, Diego despertó a Nelly, llorando. Decía que había ruidos en el sótano. Nelly, armada con una valentía desesperada, bajó las escaleras de madera crujiente. Abajo, el sótano olía a azufre y tierra húmeda. En el centro del suelo, alguien había dibujado un círculo con símbolos extraños, rodeado de velas que, aunque apagadas, humeaban. Desde las sombras profundas surgió una figura alta, la misma silueta oscura de ojos brillantes que parecía conectar todas estas tragedias. Nelly sintió que sus piernas se convertían en plomo. Detrás de ella, la voz de Pedro susurró con una malicia pura: «Te lo advertí». La figura se abalanzó. Nelly despertó en un hospital. Su cuerpo era un mapa de dolor, moratones profundos en el abdomen, arañazos que cruzaban sus brazos como garras y el rostro hinchado por golpes invisibles. Los médicos estaban desconcertados. Parecía haber sido atacada por una multitud. Días después se encontró con la señora Gutiérrez. Con el corazón en un puño, Nelly le reclamó por Pedro. La mujer la miró con una mezcla de lástima y confusión. «¿Pedro? No conozco a ningún Pedro, Nelly. Y yo nunca te envié ningún mensaje». Nelly buscó su teléfono para mostrar las pruebas, pero los mensajes habían desaparecido. El registro de llamadas estaba limpio. Pedro no era un niño, era un heraldo, una manifestación de algo mucho más antiguo y oscuro que se había filtrado en esa casa a través de rituales olvidados en el sótano. Hay hilos invisibles que conectan estas historias. Una sombra en una biblioteca, una niña en un río, un niño que nunca existió. Son recordatorios de que el mundo que vemos es solo una máscara y que a veces
Si prestamos suficiente atención al silencio, algo desde el otro lado nos devolverá la mirada.